Bárbara Lira, economista egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, ya nos acompaña, y también el señor Ramón Goyo, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores. ¿Cuán arriesgado es para un país depender prácticamente de forma única del ingreso en divisas de un solo rubro? Es bastante arriesgado. Y es bastante arriesgado sobre todo cuando se trata de un rubro que es tan volátil como el petróleo. El precio del petróleo históricamente se ha caracterizado por una gran volatilidad, tiene booms, épocas de booms y épocas de caída, y lo que hemos visto en la historia venezolana es que cuando estamos en boom pues nos va relativamente bien, y cuando estamos en caída sufre mucho, pero no sufre mucho nada más en términos de ingresos o en términos de cifras, sufre mucho el bienestar de las personas. Entonces estamos, por ejemplo, viviendo hoy esta muy dura situación que está claramente vinculada a una merma en los ingresos por exportaciones, y que se traduce además en que tenemos menos recursos para importar, y pues estamos aquí con empresas que no tienen materia prima, con anaqueles que están vacíos porque no tenemos cómo llenarlos con mercancía. ¿Es este Muy entonces difícil. el principal problema de nuestra economía hoy en día? ¿Se pudiera decir así? Desde el punto de vista estructural, sí. Es necesario diversificar la producción, diversificar el aparato productivo y que eso se refleje en las exportaciones. En la medida que nosotros tengamos una diversidad de productos con mayor valor agregado nacional, dejamos de depender de los commodities, llámese en el caso nuestro petróleo, que están muy sometidos a los vaivenes de los precios internacionales. En la medida que las materias primas se procesan y se exportan productos terminados, se retiran de la relación con los precios internacionales, se independizan y se hacen autónomos. Y los precios no dependen del comportamiento de los precios internacionales. Actualmente nosotros estamos en un ciclo de precios petroleros bajos, precios de las materias primas bajas, y toda América Latina está sufriendo de una u otra forma esta situación. Los países que se prepararon, como el caso Chile, es otra situación, nosotros no nos preparamos para esto. ¿Cómo se preparó Chile? Se preparó diversificando las exportaciones y creando fondos en dólares suficientes para ese periodo que van a tener poca entrada de dólares, poder seguir con sus programas sociales, sus programas de atención al país sin mayor inconveniente. En pocas palabras, ahorraron y comenzaron a producir otras cosas para exportarlas y mantener su ingreso en divisas. Eso es cierto. Ahora, ¿hace cuánto tiempo las exportaciones petroleras desplazaron a lo que anteriormente exportaba Venezuela? Prácticamente desde el inicio de la explotación comercial petrolera, el petróleo se convirtió muy rápido en el primer rubro exportador, en el primer generador de divisas del país. ¿Y qué se exportaba antes del petróleo en Venezuela? Muchos productos agrícolas, se exportaba cacao, se exportaba café, algo de carne, había, digamos, cueros también, eran muchos rubros agrícolas, pero claro, estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? De ahí en adelante el petróleo se ha convertido sin duda en la principal fuente de exportaciones. Nos autoabastecíamos y teníamos además para exportar. ¿Cuáles de estos rubros, señor Goyo, se siguen comercializando en el exterior en estos días? Mira, ¿cuáles han sobrevivido? Nosotros hicimos un estudio de la oferta exportable en Venezuela, para lo cual se hizo un análisis de 1998 a 2013. Y nos conseguimos una situación bien particular y bien importante, incluso para el diseño de políticas públicas, que fue que por lo menos un producto de cada capítulo de arancel de aduana, llámese cada sector comprendido por 97 sectores, por lo menos un producto se exportó con una regularidad de 7 años mínimo en el transcurso del 98-2013. Eso significa que independientemente que los niveles de exportaciones son bajos y representan actualmente a menos del 3% de las exportaciones totales, sin embargo nos conseguimos una diversidad de productos que estamos exportando. Claro, muy ligados en su gran mayoría en cuanto a valor a los productos donde nosotros tenemos ventajas comparativas, como es el acero, el aluminio, fertilizantes, lo que es la industria petroquímica y la manufactura de esos productos. Así se desarrolló nuestro aparato industrial. Y por eso, en gran parte de la oferta exportable nuestra, descansa casualmente ahí, y también en la agroindustria. Ahora, es interesante porque esto de saber o de conocer que no se puede depender de un solo producto para la exportación o para el ingreso en divisas de un país es algo que se conoce desde hace mucho tiempo. Muchos gobiernos, no solamente
están conscientes, han estado conscientes de que es necesario diversificar las exportaciones, pero ¿por qué no han alcanzado esa meta? ¿Qué no se ha hecho? ¿Qué ha faltado? Bueno, efectivamente es cierto. Cuando uno revisa, por ejemplo, los planes de la nación, de los diferentes gobiernos, al menos de los últimos 60 años, siempre encuentras que diversificar la exportación y que depender menos de la renta petrolera es un objetivo. Y es un objetivo no solamente porque te evitas estos riesgos de lo que estábamos hablando antes, de que todos tus ingresos dependen de una sola cosa que es altamente volátil, sino porque además la gran parte, la mayoría de la producción y la mayoría de los empleos que se generan y por ende gran parte del bienestar que puede tener el país está en sectores que no son el sector petrolero. Sí. Está en que tú puedas desarrollar tu industria, en que puedas desarrollar el turismo, en que puedas desarrollar, digamos, la agricultura, muchos otros sectores que son los que pueden generar más bienestar. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Bueno, porque hemos tenido una serie de ciclos en los que cuando estamos en época de boom simplemente se nos, digamos, dejamos de lado porque se hace menos importante el tema de la diversificación, porque como tienes abundantes recursos, pues no necesitas, no es tan urgente para el Estado tener un sector no petrolero que genere suficientes ingresos para mantener las políticas de gasto social o que te genere abastecimiento, porque todo lo que te haga falta lo puedes importar. Y eso es lo que pasa cuando tienes muchísimas divisas que vienen de un solo sector y que además están controladas por el Estado, que bueno, puedes importar lo que necesites y puedes tener gasto social sin necesidad de tener un sector productivo local fuerte. ¿Cuándo nos acordamos de que tenemos que tener un sector productivo local fuerte? Pues cuando bajan los precios del petróleo y nuestros ingresos merman. Que además, ya lo decía el señor Goyo, es algo cíclico. No es la primera vez que nuestro país atraviesa por una crisis que viene dada por la baja, la caída en los precios del petróleo. ¿Es esto entonces lo que motiva que no se haya podido convertir hasta ahora el petróleo en un producto de exportación complementario? Bueno, para nosotros en Avis, nosotros creemos que definitivamente no ha habido una política pública coherente donde toque todo lo que es la política industrial, la política comercial del país, que vaya a la estructura necesaria, a la estructura productiva del país. Se han hecho, por supuesto, esfuerzos, ¿no? Porque aquí tenemos una industria siderúrgica, tenemos una industria metalúrgica, de aluminio, que también petroquímica. Ha mermado en su producción. Así es, pues, ha mermado la producción. Bueno, esos sectores están produciendo con una capacidad sumamente baja. Apenas están llegando a un 20-25% de su capacidad utilizada. Pero no solamente es eso, sino que casi el 50% de las exportaciones de esos sectores lo están exportando como materia prima sin procesar. Es necesario, por ejemplo, los pocos niveles de materia prima que está produciendo, lo que es acero, aluminio, polietileno de alta y baja densidad, se oriente al mercado nacional para que sean procesados y sean convertidos en productos más terminados. Esa es una necesidad del punto de vista de corto y largo plazo, para que la industria nacional se fortalezca y podamos nosotros exportar productos con mayor valor agregado nacional. El año 1998 fue uno de los que marcó pauta en el tema de las exportaciones no petroleras. En ese momento, estas exportaciones alcanzaron un nivel del 31.2% del total de exportaciones que realizaba el país y por ende de los ingresos pues en divisa. ¿Qué se exportaba en aquel momento? Se exportaban metales, acero, hierro, esas cosas en las que tenemos ventajas de las que hemos mencionado. ¿Materia prima? Materia prima. Okay. Se exportaban algunos productos de esos metales también. Se exportaban vehículos. Se exportaban vehículos, partes, repuestos. Se exportaban químicos, fertilizantes, esas cosas en las que tenemos ventajas y que efectivamente algunas han logrado mantenerse a lo largo del tiempo. Pero una cosa importante que a lo mejor hay que notar para que efectivamente hayamos alcanzado esa proporción tan alta, que es la más alta que hemos alcanzado alguna vez en exportaciones no petroleras. 31.2%. Y apenas en el 2015 tuvimos 3%. Sí, una cosa que hay que acordarse es que en ese momento el precio del petróleo era bien bajo. El precio del petróleo estaba promediando alrededor de $10 por barril y entonces, claro, en proporción, esos ingresos que estábamos generando por exportaciones resultaron ser más. Pero era importante tenerlos. Ahora, tras 1998, ¿qué fue entonces lo que propició la caída de estas exportaciones no petroleras? ¿El mismo aumento del precio del petróleo nuevamente? Bueno, mira, nosotros entramos el año 2000 y en el 2005 logramos exportar $7.200 millones.
que fue un monto bastante superior a los 5.000 millones de dólares que exportábamos en el 98 y que representó el 30% de las exportaciones totales. Sin embargo, teníamos un precio petrolero más alto y proporcionalmente las exportaciones no petroleras eran menor, pero en cuanto a valor, es el pico más alto que hemos conseguido nosotros. Es decir, se de exportaba 7.200 menos, millones de dólares. pero valía más lo que se exportaba. Se exportaba menos más. y podía valer. Bueno, exportábamos más. Ok. Pero con menos participación en las exportaciones totales porque el precio petrolero se había incrementado. Exacto. Entonces se incrementaron las exportaciones petroleras no porque se incrementó la cantidad, sino el valor de ellas. Ahora, se habla mucho de diversificar las exportaciones y este es un término o un concepto en el que es necesario que nos detengamos porque no se trata solamente de exportar muchas cosas. Esto lo vamos a aclarar al regreso de esta pausa. Les recordamos nuestra cuenta en Twitter, @Sol.